ahora vamos a pasar rápido a una presentación dada por Andrés Valiente de la Escuela de Caminos de Madrid sobre fractura en los aceros de construcción. A ver si puedes acortar lo máximo posible. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, tengo que disculpar a Andrés Valiente porque no ha podido venir. Entonces, bueno, estaba previsto que viniéramos los dos. La voy a dar yo, que soy Jesús Ruiz, profesor del Departamento de Ciencia de Materiales de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Politécnica. Intentaré ser lo más breve que sea posible. Bien, voy a hablar un poco sobre las actividades del Departamento de Ciencia de Materiales en cuanto a la investigación en aceros, y una parte importante de esta investigación se refiere a la fractura de aceros de construcción. Entonces, bueno, voy a tratar de contar un poco lo que nosotros hacemos en este caso. Voy a hacer una breve introducción en primer lugar y voy a tratar sobre todo al principio de la fractura, concretamente en lo que se refiere a metodología, ámbito de aplicación y un pequeño ejemplito que yo creo que es de interés en la aplicación del Eurocódigo 3. Y luego, si me da tiempo, hablaré de cómo trata el Eurocódigo 3 el desgarro laminar, pero si no me da tiempo, no lo trataré. ¿De acuerdo? Y finalmente haré unas pequeñas conclusiones. El Departamento de Ciencia de Materiales realiza desde hace bastante tiempo investigación en el área de aceros y, concretamente, si tuviera que describir las líneas de una manera sucinta, pues hablaría de fatiga de materiales metálicos, fractura e integridad estructural y una parte de ingeniería civil forense que también es bastante interesante. Ahí he puesto unas fotografías que creo que son bastante pertinentes del trabajo que hacemos. En la que hay a la derecha se puede ver un colapso de una torre de un aerogenerador. De hecho, voy a poner un ejemplo sobre esto de un cálculo con el Eurocódigo hecho sobre un caso parecido a este. Y el segundo es el colapso de una estructura, concretamente es un puente que se estaba construyendo en la autovía que va hacia Motril, en el que también participó nuestro departamento en los estudios de ingeniería civil forense. También tenemos, aunque aquí no lo he puesto por falta de tiempo, una actividad bastante destacada en el área de los aceros de pretensado. De hecho, llevamos casi 8 o 10 años trabajando en este área, y sobre todo en el efecto que tienen las tensiones residuales en el comportamiento de los aceros de pretensado y sobre todo en su comportamiento en corrosión bajo tensión. De hecho, nuestra colaboración en estos trabajos ha hecho que se modifique la normativa de hormigón estructural para introducir el efecto de las tensiones residuales en el comportamiento de estos aceros. Pero como ya digo, esto no lo voy a tratar porque no tengo tiempo. Me voy a centrar básicamente en cómo trata la fractura el Eurocódigo 3 y la instrucción del acero estructural que acaba de salir, que es básicamente una copia, y las normas que hay. Bueno, el problema de la fractura es un problema que habitualmente no se ha tratado mucho porque se ha considerado que es algo, bueno, es una cosa de investigación, básicamente. Y en el caso del Eurocódigo, la gran ventaja que tiene es que por primera vez yo creo que se sistematiza y se intenta aplicar este tipo de conocimientos, que eran más un problema de investigación, se intenta aplicar al diseño. Entonces, en este caso, lo que se intenta, básicamente, es prevenir una fractura no dúctil en una estructura, en este caso en acero, porque es un código de proyecto en acero. Concretamente, queremos evitar la rotura por la propagación inestable de la fisura. Los antecedentes de esto son bastantes, son muchos. Empezamos quizá, yo creo que lo primero, desde el punto de vista cronológico, son los fallos en los famosos barcos Liberty, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando se intenta introducir un nuevo procedimiento de construcción y para mejorar, para facilitar la producción de estos barcos con mucha velocidad. Y lo que se consigue es que al final los barcos, como veréis a continuación, si no lo voy a pasar rápidamente, estos barcos se podían hacer con un procedimiento completamente nuevo, que es el que se intentaba, en el que había estructuras que estaban soldadas.
y no se tenía conocimiento, no se sabía cómo se comportaban estas estructuras soldadas en servicio. Y el resultado era ese que veis a la derecha. Un 30% de esos barcos que se fabricaron tuvieron roturas catastróficas, no tan grandes quizá como este, que es el peor, que es el Schenectady, pero se partieron por la mitad, básicamente. Entonces, ¿el problema cuál es? El que aquí se cambió el procedimiento constructivo a un procedimiento de soldadura, que en ese momento no se sabía muy bien qué efectos tenía. Y solamente con el cambio de temperatura que se producía en estas aguas en las que estaban navegando los barcos, que no habían salido prácticamente ni del puerto, se producía esa rotura, porque este es un fenómeno que se conoce ahora bien, que es el de la transición dúctil-frágil. Cuando baja la temperatura, el material se vuelve mucho más frágil. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el proyecto. Luego hay otra parte bastante interesante en otro tipo de problemas de ingeniería, por ejemplo, en el caso de la ingeniería aeronáutica, aunque se trata en este caso de, no son aceros, obviamente, son aluminios, los fallos que se produjeron en los primeros aviones que llevaban turborreacción, que eran los Comet. Y en ese caso, pues, hubo una serie de fracturas encadenadas que hicieron que esta compañía prácticamente desapareciera. Y luego hay, por supuesto, otra serie de ingenierías también en las que se han incluido los fallos o la prevención de la fractura no dúctil, de la fractura frágil, como es el caso de la ingeniería nuclear y la ingeniería civil. Aquí, bueno, estoy presentando un poco los antecedentes que hay en la normativa técnica española, no me voy a extender en esto. Simplemente lo que voy a decir es que las recomendaciones que se hicieron en algunas de las primeras instrucciones, concretamente esta RPM es una instrucción para puentes de carreteras y RPX es una instrucción para puentes mixtos. En ese caso se hicieron investigaciones sobre el efecto de la temperatura y el espesor en la tenacidad de fractura de aceros de construcción en nuestro departamento. Y esto, la verdad es que yo creo que dio lugar a resultados bastante concluyentes para incluir en esas recomendaciones. ¿Cómo se trabaja? Vamos a ver cómo se trabaja desde el punto de vista ingenieril y luego voy a poner un ejemplo. El método tiene que ser necesariamente sencillo de usar en lo posible. Entonces, esta metodología para la selección es una metodología para la selección de aceros basada en la tenacidad de fractura. La tenacidad de fractura es una propiedad, se considera propiedad del material si es tenacidad de fractura en deformación plana, en régimen elástico lineal. Es una medida de la resistencia a la propagación de fisuras, es una medida de la resistencia del material a la rotura frágil. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos en el método, que está en el Eurocódigo, es entrar con una serie de parámetros en una tabla, para simplificárselo lo más posible al ingeniero, y a partir de ahí se llega a un determinado valor del espesor máximo que se puede utilizar del acero, de la calidad de acero con la que estemos trabajando, en función de la aplicación y en función de las tensiones aplicadas y de toda una serie de parámetros como los que tenemos aquí. No me voy a extender en esto, quiero más bien ir al ejemplo. ¿Dónde está la contribución de la mecánica de fractura? Pues bueno, la contribución de la mecánica de fractura está escondida dentro del procedimiento y es bastante compleja, ¿de acuerdo? No me voy a referir a ello, no tiene sentido. Pero lo que sí quiero que sepan es que la metodología incluye efectos de la temperatura, que afectan, como sabemos, a la tenacidad de fractura, al espesor de la chapa, a la velocidad de deformación, incluso al conformado en frío y al tipo de detalle estructural del que se esté tratando. Básicamente la tabla es una tabla de este tipo, vamos, no pretendo que se la aprendan de memoria, como es lógico, de hecho no se ve, pero lo que tenemos aquí es el tipo de acero, con unos subtipos dependiendo de la energía Charpy que tenga cada uno de ellos, que es una medida de la tenacidad, y luego una temperatura de referencia y una tensión. Vamos a ver cómo se aplica ahora. Bien, hay un montón de combinaciones de acero, en este caso tenemos aceros desde la variedad S235 a S690, esto es el límite elástico, y distintos grados de acero. Vamos a ver cómo se aplica esto en el caso de un aerogenerador. Esto es un caso real, es una rotura de una torre de un aerogenerador, en el cual la rotura se produjo justamente a nivel del suelo, en la brida de cimentación. Entonces podemos ver ahí el detalle de la soldadura que se produce entre la parte de abajo de la virola de cimentación y la brida de cimentación. Justo ahí hay una soldadura.
y la rotura se produjo en ese pequeño acuerdo que hay, donde pone tensiones nominales. Ahí es donde se produjo la rotura y, como consecuencia, el colapso del aerogenerador. El aerogenerador pivotó y se cayó al suelo. Entonces, una de las cosas que hay que ver aquí es, en función de los aceros que se podían poner en este caso, cuál es la limitación del espesor que impone el eurocódigo. Entonces, bueno, desgraciadamente tampoco se ve demasiado bien en este caso. Lo que hace el eurocódigo es plantear una serie de hipótesis, entre ellas la primera, tenemos que saber cuál es la temperatura mínima del ambiente de la estructura. Esto se recoge de un mínimo histórico que tiene la AEMET en el emplazamiento donde se encontraba la torre, y luego lo que hacemos es minimizar esa temperatura, hacerla cada vez más baja con una serie de efectos, como son el de la velocidad de formación, conformado en frío, también el caso de la propia conducción del calor en la estructura, y entonces lo que tenemos es que aparece una temperatura que es una temperatura de referencia, que en este caso es cercana a 40 grados bajo cero, y con esta temperatura de referencia y con la máxima tensión, esta que tenemos ahí, que es una tensión nominal, sin tener en cuenta concentraciones de tensiones, entramos en la tabla y entonces nos encontramos lo siguiente. Nos encontramos que para los tipos de acero con los que se puede trabajar, en este caso, con los que estaban indicados, el espesor máximo en un caso es de 73 milímetros y el espesor máximo es de 54 en el caso del acero que tiene menor tenacidad de fractura. Con lo cual, como el espesor en esa parte donde está aplicada la carga es del orden de 30 milímetros, pues en este caso se puede decir que los dos aceros satisfacen de manera holgadamente el requisito de tenacidad para espesor del proyecto. Esto es simplemente un ejemplo muy sencillito de cómo se aplica el eurocódigo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces me salto el desgarro. Ductilidad, el desgarro es una cosa divertida, pero bueno, sobre todo, fundamentalmente se refiere a la capacidad que tienen las uniones soldadas, en este caso, como es una unión en T, cuál es el efecto que puede tener la retracción del metal en la deformación en la dirección transversal, que es una cosa bastante interesante porque, aunque la gente a veces no lo ve, hay bastante anisotropía en las chapas de acero muchas veces, y más dependiendo del espesor. Es decir, que en la dirección longitudinal y en la dirección transversal los resultados pueden ser muy distintos. Bien, por tanto, me voy a referir a las conclusiones, que básicamente son, en el caso del Eurocódigo 3, yo creo que ha habido un trabajo bastante interesante para acercar el marco teórico de la mecánica de fractura a la utilización real en diseño, que a veces no es una cosa tan simple. Y en cuanto a la prevención de la rotura frágil, pues bueno, los fundamentos técnicos a veces no son demasiado asequibles en el eurocódigo. Están ahí, pero no son poco transparentes a veces. Y a veces el resultado puede incluir una cierta confusión. Con lo que me refiero a esto, me quiero referir a que es necesario tener criterio. Es decir, y para eso es para lo que yo creo que se forma, o nosotros formamos a los ingenieros, para que tengan criterio, para que no solamente cojan el reglamento o el eurocódigo y lo apliquen a pies juntillas, porque entonces pueden llevarse sorpresas. No solamente hay que saber leer, sino que hay que saber lo que está detrás. ¿De acuerdo? Y creo que esto es importante. Bien, y sobre todo mi último mensaje, coincido en lo que han dicho varias personas antes de mí, es que, contrariamente a lo que pueda parecer, los aceros tienen gran interés científico y tecnológico ahora. Tenemos muchas cosas todavía que no sabemos solucionar y, por tanto, mi mensaje es de ánimo para el que quiera dedicarse a esta línea de investigación. Muchas gracias.